Se me escucha bien, ¿no? Sí. Vamos a tener, después de la presentación, a comenzar con el primer acto de este congreso. Comenzamos, por tanto, esta mesa redonda. Y lo primero que quiero comentar rápidamente son tres cositas. Es decir, ¿qué pretendemos con esta mesa redonda? ¿Con quién contamos en ella para llegar a ese objetivo? Y después, ¿quiénes son las personas que van a protagonizar realmente este encuentro? Que no seré más que el moderador del encuentro. Pues bien, ya se ha dicho aquí, ¿qué pretendemos? Pues indagar cómo, de qué manera podríamos convertir el Mediterráneo en un espacio de concordia. Lo acaba de decir Sabina Scritch. ¿Con quién contamos aquí? Pues contamos con 4 personas que profesan 4 religiones distintas, que además cumplen, digamos, otro requisito, por decirlo así, que son personas que tienen responsabilidad en sus respectivas comunidades. ¿Quiénes son? Pues voy a mencionarlos por orden alfabético de sus apellidos. Y empiezo por el reverendo Nuno Miguel Carballo Vieira, que es delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la diócesis de Segorbe y Castellón. Después, no estaba preparado este orden, pero ha venido estupendamente. Después, por orden alfabético, debo mencionar a Carlos López Lozano, obispo anglicano de España. En tercer lugar, al Hatib Vicente Manuel Mota, que ejerce sus funciones en varios lugares, pero específicamente él me señaló la mezquita de Manises. Y además es escritor, es traductor y es investigador. Y por último, al reverendo Isaac Sananes, presidente de la comunidad israelita de Valencia. Le doy la bienvenida a los 4 y comentaros simplemente que a las 6:30 tendremos que acabar este debate, por tanto tenemos 1 hora y media. No pretendemos hacer 4 microconferencias, sino que sea un auténtico debate a partir de la pregunta que ya he mencionado: ¿cómo hacer del Mediterráneo un espacio de concordia? Hacia el final del debate, cuando haya pasado 1 horita más o menos, me gustaría dar también la palabra a cualquier persona del público. Cualquier persona puede hacer también alguna aportación o puede hacer alguna pregunta a cualquiera de los 4 intervinientes. Entonces, más o menos, cuando haya pasado 1 horita y algo, daré paso a las personas del público. ¿De acuerdo? Esa será más o menos la dinámica. Una vez que acabe, tendremos una pausa café y a las 7 en punto tenemos que estar en la sede de la UNED, que está muy cerquita de aquí, para asistir a las ponencias que se desarrollarán en 4 salas simultáneas. Perfecto. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar. Y para empezar, y para abrir el debate simplemente, quisiera traer a colación aquí a un personaje compartido por las 3 religiones aquí representadas. Antes lo he mencionado, me refiero al patriarca Abraham. El Altísimo lo escogió para ser padre de pueblos innumerables. Y, como todos sabemos, se lee en el Génesis, lo sacó de su tierra hacia el lugar que Hashem le iba a mostrar. Su figura se ha convertido, sobre todo, en el ejemplo más claro de lo que implica la fe, de lo que significa la fe. Lo que los judíos llamaron emuná, palabra que tiene la misma raíz que el término amén. Pues bien, su figura, la figura de Abraham, ha traspasado los siglos y ha llegado incluso a libros como el que todos ustedes recordarán, titulado Temor y Temblor, de Kierkegaard. Por tanto, a partir de este personaje del patriarca Abraham, padre común de las 3 religiones, me gustaría preguntarles a los 4 contertulios: ¿qué entienden cada uno de ustedes y qué se entiende en cada una de sus confesiones religiosas por fe? ¿Qué es la fe?
puede intervenir el que quiera. Vicente. ¿Me oye? Sí. Buenas tardes a todos, autoridades, organizadores, estimados amigos. Para mí es un placer participar por primera vez en este encuentro organizado este congreso por FEDEC y nada, les deseo todo el éxito posible y que tenga muchos años más de prosperidad. La fe, para empezar, ya si hago ese matiz, como soy traductor me dedico a ello. En árabe se dice imán, que traduce ustedes a raíz del amen. Y no ya como teólogo, sino como persona de a pie, la fe que llega a mí por elección de un camino, es el encuentro que el ser humano siente trascendente hacia aquello que le puede otorgar el sentido de la vida y con el que se siente identificado y que a través de él se realiza en su vida a nivel personal y que con él también intenta pues realizarse hacia los demás, porque en el Islam no solo uno debe buscar su propia felicidad, sino que también tiene como deber hacer feliz a los demás en la medida en lo que puede. Entonces, eso es, podría yo decir, que es ese sentimiento de fe. Isaac. Sí, con respecto a la palabra paz, es común la raíz árabe de la raíz judía. Shalom y salam están básicamente, son unas raíces semánticas totalmente provenientes de la misma raíz. Una de las plegarias y peticiones más comunes, ¿quién no ha deseado, cuando se le pregunta desde un niño chico hasta la paz en el mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo una vez en la vida seguro que lo ha deseado. Hay gente que lo desea durante toda su vida, ¿no? Pero, ¿qué es la paz, no? ¿Simplemente es la ausencia de guerra o un estado espiritual más profundo? Me imagino que hablaremos de ello en esta mesa, pero para nosotros la paz es una paz espiritual, una paz que no solamente significa la ausencia de guerra, sino que une a los pueblos, proyecta en conjunto inercias e intenciones de una construcción, de una vida y de un diálogo entre iguales. Y sobre todo la paz, hoy en día casi es un nombre de los nombres de Dios uno más, el Shalom. La paz también se entiende como justicia. A veces hablamos mucho de paz, de Shalom, pero poco de Tzedaká, que es justicia. Porque a veces las implicaciones tanto de la justicia como de la paz tienen exactamente el mismo objetivo, el bienestar del ciudadano. ¿Nuno? Vamos allá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y vaya por delante pues los deseos de estos 3 días de trabajo fructífero, sobre todo cuando se hace pues, en el ámbito intelectual y de investigación tan necesario en estos tiempos, en este mundo de la cultura que no hay que lo aguante. La fe, pues desde luego, es una respuesta a Dios, ¿no? Por parte del hombre. Así lo entendemos desde una perspectiva cristiana. Dios se ha revelado al hombre, nos ha buscado, nos ha creado. Nosotros, en una historia y una trayectoria de relación con Él, no siempre correspondemos a ese regalo que nos hace, que es el hecho de haber salido a nuestro paso, y siempre está esperando pues, esa respuesta positiva de nuestra parte. La fe es pues, esa respuesta positiva a un Dios que se nos revela y que quiere hacer parte de nuestra vida, y que
condicionará, en la medida en que nosotros captemos su intención y todo cuanto Él tiene para ofrecernos, pues que condicionará y orientará nuestra vida, ¿no? En ese sentido, pues la fe acaba por ser un regalo, un don y a la vez una misión, porque nos deja como tarea para realizar ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Carlos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y felicidades por este congreso tan extraordinario. Ahora sí. Bueno, les decía que gracias por la invitación y felicidades por este congreso que me parece magnífico. Y retomando la pregunta original, ¿qué es la fe? Yo creo que en primer lugar la fe es un don de Dios, es lo que nos viene dado por Dios, la capacidad de confiar. Fe y confianza son sinónimos. Cuando uno tiene la fe, es decir, ese don de Dios para confiar. Y cuando uno tiene el don de confiar, ese don de la fe, entonces puede caminar sin miedo en este mundo. Muchas veces el mundo se nos presenta lleno de adversidades, lleno de dificultades, lleno de problemas, pero hay que caminar en él con fe, es decir, con confianza de que a pesar de las dificultades tenemos un camino y una misión, tenemos una capacidad para marchar hacia adelante y sobre todo una confianza de que hay un ser superior que lo gobierna todo y que nos ha dado una misión en este mundo. Vean ustedes, de estas 4 respuestas hay muchos puntos en común. Estamos hablando de sentido de la vida, hemos hablado de sentirnos iguales, ¿no? De ser iguales porque nos unifica una llamada que hace Dios, entonces esa llamada es igual. Me estoy acordando ahora mismo de aquella frase, ¿no? Aquella frase propia, digamos, de cristianos, pero que decía que ante Cristo todos somos iguales, no hay griego, ni judío, ni libre, ni esclavo, ni siquiera hombre o mujer. Estamos hablando, por tanto, de una respuesta que se da. Hemos hablado de un don, en fin, hemos hablado de elementos que todos son convergentes. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de dónde viene la divergencia? Si lo fundamental es la fe, es que todos concebimos que Dios se hace presente en nuestra historia y que se hace presente porque nos mira a todos de una manera igual, como sus hijos, que busca la felicidad de todos, pero que nosotros tenemos que construirla, como Vicente dijo, entre todos, en comunidad, que también es algo básico de cristianos, judíos y musulmanes, el concepto de la comunidad. La siguiente pregunta sería, ¿de dónde proviene entonces, si tenemos estos mimbres, o este mimbre fundamental, que es la fe, que es el punto de partida fundamental, ¿de dónde creen ustedes que proviene la cizaña? Chicos, decirlo así. Bueno, me vais a permitir, primero porque interpreté la pregunta como que la palabra era paz, no fe. Pero bueno. Pero está muy relacionado. Por supuesto. Aunque la fe tiene un sentido también de dirección única. Es decir, la fe hay que tenerla sin pruebas. Entonces, eso para mí genera a veces problemas quizá de interpretación. Pero respecto a esta última pregunta, también no me gusta hablar de las cosas que sean diferentes, que nos hagan diferentes. Prefiero hablar de las cosas que nos hacen iguales. Entonces, por supuesto que hay unos cuantos ejes entre las 3 religiones monoteístas. Ya no parto del origen abrámico, que es el mismo, por supuesto, y el mismo origen del cristianismo, que es Jesús, donde su religiosidad partía de una ultraortodoxia judía, ¿no? Entonces, nos unen
de la misericordia, el sentido de la justicia y el sentido de la paz. Por supuesto, en las tres existe un valor, que es el amor. Entre esas tres tiene que existir ese amor al prójimo como eje fundamental de las cosas que nos unen. Si solamente una vez creo que a un rabino importantísimo, Mayo, le preguntaron justamente eso, que definiera en una sola frase, o mientras se mantenía en pie, lo que era el judaísmo, ¿no? Y entonces él decía, judaísmo es no desear al prójimo lo que no quieres para ti, lo demás son comentarios. Es decir, es fundamental ese amor por el prójimo y desear al prójimo lo que deseas para ti mismo, ¿no? Si eso lo hiciéramos como un denominador, nos proyectarían, vamos a llamar políticas, que no me gusta, más bien acciones, que justamente nos dirigiría a que ese otro viva feliz. Yo no me voy a preocupar por mí, me voy a preocupar por el otro, que soy yo, ¿eh? Ese otro viva feliz, viva una vida plena, que construya su futuro. ¿Cómo? Pues justamente con esos tres valores, ¿no? Misericordia, justicia y de esos tres el amor como eje fundamental. Yo la pregunta la había hecho sobre todo cuando me había preguntado de dónde proviene, digamos, la cizaña. Evidentemente hay que hablar en positivo, pero existe discordia y existe problema. Entonces, existe confrontación. Existe. Lo importante tal vez sea que sí, que es donde, digamos, quería llevar un poco el debate, es si teniendo digamos, este lecho común, ¿por qué luego no podemos ir caminando en un sentido, digamos, convergente? Entonces, probablemente, no sé qué piensan ustedes, no hago la pregunta, ¿no será tal vez que estando todos, digamos, de acuerdo con el tema del amor, con el tema de la justicia, con el tema de la misericordia, con el tema de la paz, ¿por qué todo eso no se materializa? No será, y es simplemente una hipótesis, no es una afirmación, no será porque cada uno de nosotros en nuestro ámbito nos estamos dejando aparte lo esencial de nuestra propia religión, cada uno en su lugar, y estamos anteponiendo a lo mejor alguna otra cuestión que a lo mejor no es ni estrictamente religiosa, pero está impidiendo que vivamos la religión, cada uno la suya, de una manera realmente intensa y realmente profunda y realmente verdadera, y porque si se viviera de una manera realmente auténtica, yo creo que no habría cizaña. Entonces, ¿dónde están esos elementos porque tenemos que conocerlos para saber después cómo podemos superarlos? Yo creo que en primer lugar nos falta el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento del prójimo, el que está a nuestro lado. El gran desconocimiento que hay de las otras religiones, el poco trato que hay con las otras religiones, nos separa de aquello que no conoces, no lo puedes amar, no lo puedes respetar. Entonces, yo recuerdo que siendo un niño, yo provengo de una familia tradicionalmente protestante de 5 generaciones y me había creado con protestantes. No tenía ningún pariente que era católico, pero de pequeño empecé a conocer a algunos niños católicos en el colegio, y ya pues empecé a ver las cosas que había en común con ellos. Posteriormente, por pura casualidad, comencé a estudiar un poquito de los judíos españoles, de Sefarad, de los sefardistas, y de la lengua sefardita, de la Biblia y demás, y eso me ayudó a comprender y conocer a los judíos y amarlos. Y posteriormente también tuve conocimientos del Islam que me ayudaron a querer más al Islam, a conocerlo mejor y a comprenderlo más. Entonces yo creo que el paso previo y del que provienen nuestras divergencias y nuestros enfrentamientos es la falta de conocimiento. Y después
está la falta de trato entre nosotros. La falta de trato, hay un refrán español que dice que si comiéramos más juntos, nos comeríamos menos los unos a los otros. Y eso es verdad. A veces nos falta comer con el distinto, con el diferente y demás. Y, por supuesto, usted tiene razón. Si profundizamos en nuestras propias creencias, y por lo menos para el cristianismo el amor es una cosa muy importante, pues tienes que amar a lo que es diferente. Lo que es diferente a veces nos asusta, nos da miedo, pero Dios nos invita y se invita a amar a nuestro prójimo, al que está junto a nosotros, a pesar de que sea muy diferente a nosotros. Y ese es el verdadero amor, amar lo diferente, porque si amas lo que es igual a lo que eres tú, pues en realidad te estás amando a ti mismo reflejado en el prójimo. Pero tienes que amar, lo que Jesús nos pide es amar a ese prójimo que es diferente a nosotros, a pesar de la diferencia, y es el verdadero amor, y así se profundiza desde mi punto de vista en la relación, por lo menos para los cristianos, en hacer el esfuerzo de amar a lo diferente. Vicente, perdona. Bueno, estando por supuesto de acuerdo, lo que pasa con las religiones, y no quiero trivializar, es que a veces por su estructura viene a ser, y el diálogo este que llamamos interreligioso a veces son una suma de monólogos más que un diálogo. A veces a mí, cuando hablo de estas cuestiones, me gusta más hablar de diálogo intercultural, de diálogo intercivilizaciones, porque a veces me preocupa pensar, y es una opinión personal, que la religión puede ser a lo mejor más la causa, una parte del problema que una parte de la solución, por ese excesivo corporativismo. Y vengo a hablar de mi libro, y entre los judíos existe en mi caso tengo una complexión biológica que me obliga a hacer una mezcla de todo, porque yo soy judío, soy nacido en Tetuán, en Marruecos, vivido con musulmanes, mi segunda madre, por decirlo de alguna forma, la que me crió era musulmana, y siempre digo como la canción de Dresler, no soy un moro judío que vive entre cristianos. Entonces tengo una mezcla que me hace totalmente receptivo de las tres religiones, pero prefiero decir las tres culturas. Por eso a veces cuando al principio me dijiste, me nombraste como reverendo, digo, yo no me gusta decir que soy un estudioso de la religión o un teólogo, ni mucho menos. Mi judaísmo es vivencial. Nací judío, viví judío y seguro que moriré judío. Y como tal, he procurado seguir todas las tradiciones que, como el famoso violinista sobre el tejado, la tradición se mezcla a veces con la religión, ¿no? Para mí eso es lo importante, tener la idea de que podemos vivir juntos, no que yo venga a hablar de mi libro y ahí es lo que... ¿Sabes también otra cosa lo que pasa? Las estructuras. Entre el judaísmo no existe una estructura, vamos a llamar, de iglesia en el mismo sentido que existe en la cristiana. No conozco muy bien la estructura, digamos, religiosa del musulmán, ¿no? Entonces, estamos abiertos, los rabinos son profesionales que te ayudan en tus dudas. No hay una especie de dirección unívoca según una orden superior, no hay una estructura piramidal. Eso nos da un poco de cintura para, si no están de acuerdo con tu rabino, pues contratas a otro. Así de fácil. Aquí con un cura no sería lo mismo, no sé, con un imán, pero supongo que también algo parecido, ¿no? Entonces, tenemos que romper nuestras propias barreras primero, pienso yo. Si rompemos, a mí me ha costado mucho llegar a veces a hablar, porque el diálogo es difícil cuando son religiones. Cuando son personas, es como
vete a hablar con uno del Barcelona y dile que tiene que unirse con uno del Real Madrid. Eso en pequeñito y trivializando. Pero entre las nuevas fronteras que ahora son, pues, Google, o yo soy de Google, no, yo soy de Microsoft, las religiones forman una frontera más. Entonces, ahora ya no solamente los países ribereños son estados y demás, son también culturas, religiones, como otro elemento de ámbito, ¿no? Como otro ámbito de vida. Vicente, querías. Sí, yo pienso que el problema real está aquí. Está en nosotros, no está en ningún otro lugar. Yo que soy experto en sufismo, hay un dicho sufí que dice que el único obstáculo entre la persona y Dios es la persona misma. No hay otro obstáculo, no existe otro obstáculo. Los obstáculos reales son nuestros miedos, nuestros temores, nuestros prejuicios, como decía el compañero, y mientras no superemos todas esas barreras interiores, puede estar uno viviendo 40, 50, 80 años con un vecino judío, cristiano, ateo, da igual quién sea, como pasa el día, desgraciadamente no sabes con quién estás viviendo, porque es extranjero, porque es de tal religión, está, a lo mejor no sé qué, y siempre hay unas barreras interiores que no nos ayudan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de sintaxis. No sabemos diferenciar entre el sujeto y el objeto. Cuando vamos a las revelaciones, es todo bonito, está todo claro, está todo luminoso. ¿Dónde está el problema? Cuando nosotros nos hacemos catalizadores de esa luz y entonces la ensuciamos. La ensuciamos con esos prejuicios, con esos miedos, con esos vicios, con ideologías que a veces son contrarias incluso a esa propia luz, ¿no? que nos viene. Entonces, yo en esa parte también lo querría compartir. Por mis apellidos, Mota Alfaro, pueden entender que soy hijo de solamente Castilla-La Mancha, yo soy valenciano. Y para mí, claro, yo vengo de una cultura que es la mía, de la que estoy orgulloso, es mi tierra. Pero el hecho luego de conocer el Islam, dedicarme profundamente en él, porque soy teólogo, soy jurista musulmán, el hecho de reencontrarme, redescubrir parte de mi propia historia como valenciano, que estaba en lo que era la Faja del Ándalus. No sé si sabrán, son los descubrimientos que yo he hecho con mis estudios, que incluso dentro del academicismo islámico hay como datos que circulan por ahí, pero como son de alto standing, no bajan al pueblo, a la gente de a pie. Antes que Marco Polo y antes que Ibn Battuta, hubo alguien que estuvo en China, concretamente un valenciano de Valencia, que se llamaba Sa'd al-Khair. Pues este hombre pasó por distintos lugares, llegó a Bagdad y estuvo en China unos años. Allí tuvo una hija, se casaría con una china, supongo, porque no, pero había mucha migración. Se casaría con una china, tuvo una hija a la que llamó Fátima. Él era lo que se llama un sabio, lo que se llama el hadith, una palabra española, los dichos del profeta del Islam. Era experto en esa ciencia, se la transmitió a su hija. Cuando su hija tuvo unos 12, 14 años para emprender grandes viajes, ya no volvieron ya a Valencia, se instalaron en Bagdad, pero cuentan eruditos de Bagdad de aquella época y de Damasco que se daban tortas, los sabios de entonces, por obtener una licencia de Fátima la China, el padre valenciano. Entonces, es muy importante, pienso yo, es una faceta que nosotros, como valencianos, volvamos a redescubrir, reencontrarnos, y yo creo que incluso reconciliarnos, por factores X que no vamos a entrar, porque lo que importa es mirar hacia adelante, sabiendo por dónde hemos pasado, lo positivo, que hay mucho y también cosas negativas, para no volver a caer por quinta o octava vez en la misma piedra, ¿no? Pero pienso que es una plataforma, ese sentido de volver a conocer. Yo, por ejemplo, para no cortar, ahora mismo me encuentro traduciendo, desde que soy experto en traducción, desde un manuscrito
el que se considera el último morisco que escribió en árabe. Este hombre, que era sevillano, Ibn Qasim al-Hajari, Ibn Qasim como Beni Qasim, descendientes de Qasim, estuvo trabajando en el grupo que formó el arzobispo de Granada en la traducción de los libros pluyos. Y claro, por las fuentes cristianas no se sabe mucho, pero él dejó un libro que escribió. Luego dejó España, se fue, incluso fue embajador del emir de Marrakech. Hablaba árabe, castellano, portugués, entendía francés. Entonces, tiene una obra que es muy importante, que es muy rica, porque él decía que los moriscos valencianos tienen la suerte de que allí no está prohibido, claro, en aquella época, que tuviesen manuscritos en árabe para aprender. Dicen en el Castilla eso sí que tenían prohibido el valenciano. Y es allí, en parte, un médico valenciano me enseñó el árabe. Entonces es un camino que es bonito y interesante en este sentido retomar. Muy interesante la reflexión que estáis haciendo, y precisamente partiendo de esta línea de labor, ¿no? Es importante, desde luego, hacer es cierto que la reflexión teológica muchas veces está en las altas esferas, pero en el ámbito ecuménico, por ejemplo, tenemos esa experiencia que donde se hace la buena faena suele ser abajo, en el trato, el tú a tú, con el vecino, con el amigo, con quien estamos todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde nos conocemos, nos vamos conociendo, nos vamos interesando unos por otros. Y hoy en día supongo que un ejemplo extraordinario en este sentido se da en nuestras escuelas. Vamos a cualquier escuela o instituto de la provincia y vemos cómo la multiculturalidad está a orden del día. Un número tremendo de nacionalidades presente en cada colegio. Y los niños entre ellos no hacen las diferenciaciones que hacemos nosotros. Y es algo muy interesante. Esta mañana mismo me enteraba por el delegado de enseñanza de la diócesis que es grande el número de alumnos en la clase de religión, en la clase de religión católica, pues de alumnos evangélicos, incluso algunos alumnos musulmanes que se apuntan también a la clase de religión. Y dijo, hombre, pues eso lo debería haber sabido antes ya, porque es importante invertir con los niños y con nuestros jóvenes, porque desde luego están, diría yo, exentos de contaminación como a lo mejor, o prejuicios, podemos tener los adultos, ¿cierto? Entonces, supongo que partiendo de esa base del amor y del respeto es fundamental, efectivamente, romper estos esquemas y estos prejuicios, y sí que el ámbito interreligioso debe pasar, supongo, preferentemente por esos ámbitos donde nos vayamos viendo de entrada, que vayamos creciendo en amistad. Yo, por ejemplo, en el ámbito que llevo del diálogo ecuménico, pues después de tantos años en que católicos y protestantes hemos vivido de espaldas en la diócesis, también de los anglicanos, hemos vivido apartados, cuando hay un intento de acercamiento, tienes que entender que la otra parte te reúna, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es ganar la confianza. ¿Y cómo se gana la confianza del otro? Abriendo el corazón. No vas a cazarle, no vas a buscarle, no vas a querer hacer cuentas con el pasado, sino, eso sí, posiblemente una vez que entremos en confianza, partiendo de un análisis sereno del pasado, podamos vivir en el presente y proyectarnos después para el futuro. Y supongo que estamos viviendo una ocasión que yo diría que es providencial. He pedido a nuestro obispo que me dé un poco más de tiempo para hacer alguna cosa en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, no tenemos presencia judía en la provincia, por lo menos como población estable, ¿verdad? Sí, muy poquita. En Castellón poca, pero musulmana mucho, ¿no? Pues vamos entablando algún contacto, ¿no? El otro día fui a comer con el imán de Castellón. En nuestros pueblos, pues también vamos intentando hacer un acercamiento, en el sentido, pues, de conocernos, porque es que no nos va a quedar otra. Yo estoy convencido que no nos va a quedar otra. Y el momento es apremiante.
Es decir, ya va lejos el concepto de que, y esta idea que tiene la gente de modo generalizado, y no debemos entrar en ese esquema, ¿no?, de que la religión nos enfrenta. ¿Cómo que nos enfrenta? De ninguna manera. Y la fe de cada uno nos tiene que llevar al puro convencimiento de que Dios nos quiere unidos. Para eso nos ha creado. Si no, nosotros mismos, y ahí viene la frustración al plan de Dios, estamos frustrando lo que es la intención del Creador, ¿verdad? Que es, somos seres criados a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el momento es bueno. Los corazones nos tenemos que ir ablandando, tenemos que acercarnos, pero yo creo que el mutuo conocimiento podrá ayudar mucho en ese sentido. Y para eso, claro que hace falta echar mano de libros, de contactos, de encuentros donde se palpe que no hay ningún interés más que en conocer al otro, estar con él y disfrutar de aquello que él tiene, porque, y hablo desde la perspectiva cristiana, lo ha dicho el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Es decir, Dios también en las otras religiones está presente, se manifiesta y las va conduciendo igual que la nuestra. Es decir, las tres grandes religiones monoteístas tenemos efectivamente ese gran privilegio de ser conducidos todos por Dios, el único Dios que nos ama, el único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Y eso para nosotros tiene que ser desde luego una gozada. Y si estuviésemos verdaderamente convencidos de ello, entonces esa cizaña no estaría tan presente, porque en el ámbito cristiano lo asumo por la parte que me toca. A veces vamos bastante perdidos con relación a estas cosas, que tiene bastante que ver con la fe que comentábamos antes. Por eso decía que la fe es un don y una misión. Si no cultivamos nuestra fe, si no la recibimos, si no la amamos y no ponemos en práctica, podemos decir que tenemos mucha fe, que no tenemos absolutamente nada. Vivimos en el engaño. No sé si en nuestras religiones sucede lo mismo, pero, o sea, si no estamos convencidos de verdad, estamos perdiendo el tiempo. El problema es la fe ciega. La fe. Eso que a veces se dice, ¿tienes fe ciega? Pues no, ten fe, pero viendo. Y conociendo, y viendo a quién tienes al lado, a quién puedes hacer daño, a quién estás ofendiendo, a quién estás intentando no convencer, sino vencer. Entonces, ahí es donde el diálogo tiene que reinar. El diálogo, pero el diálogo no suma de monólogos, sino diálogo. Yo hablo, tú me escuchas, tú hablas, yo te escucho. Masticamos, digerimos las palabras y volvemos, seguimos hablando. Las yeshivas, sabéis, vosotros que conocéis muy bien, o por lo que me ha parecido entender, parte de la cultura judía, la yeshiva, eso es un gallinero. Es decir, todos discutiendo sobre la Torá, porque esto significa, la verdad es que esta palabra, si ves la raíz, wow, no, porque ¿cómo va a ser la raíz? Wow, unas discusiones bestiales. Las yeshivas, que es donde se estudia, donde los rabinos estudian, se estudia a veces el diálogo y la discusión como culmen del diálogo, ¿no? Y de eso sale sale el Talmud, sale exactamente la variedad de cosas, la creatividad, es decir, la interpretación de las cosas a través del hombre. El diálogo es fundamental. Y por eso a veces la fe, o sobre todo las estructuras, las obligaciones que a veces nos llevan el mantener unas líneas, pues no, pues podemos tener líneas divergentes, yo me ramifico por aquí, tú por allí, porque al fin y al cabo el filtro de la persona nos hace ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso a veces me preocupa mucho este famoso diálogo, porque mira, desde el año, creo que fue 2005, hubo en Turquía una primera reunión sobre el tema interreligioso. Sí, ahora no me acuerdo de la ciudad. El caso es que ya se generaban estos problemas como el Mediterráneo, otro muro de Berlín, el Mediterráneo, un foso en el castillo de Europa. Estamos diciendo ahora que un cementerio, pues hemos avanzado poco, ¿no? Y las religiones tendrían mucho que ver, porque
muchos de los que cruzan, reciben y son a veces de las mismas religiones. Si fomentáramos lo que estábamos comentando al principio, del amor al prójimo, quizá tendríamos que evitar mucho papeleo para poder recibir y ayudar, tanto ayudar como que ellos nos ayuden a nosotros, no olvidemos eso. Hay que agradecer mucho a la inmigración. Lo que habéis dicho los cuatro me lleva, me trae a la memoria al personaje valenciano que he citado antes, a Juan Luis Vives, que decía que había que amar hasta a los turcos. Y cuando decía a los turcos se estaba refiriendo a las personas de religión. Gran judío, por eso iba por ahí. Lo dice una persona que está promoviendo y exigiendo que haya amor a los turcos, digamos, es refiriéndose a todos los musulmanes, pero efectivamente era una persona de origen judía, pero forma parte de toda una tradición que tenemos que recuperar partiendo de lo que ha dicho Vicente. Vamos a ver, Vives distingue claramente el concepto de concordia y el concepto de paz. Entonces, cuando distingue esos dos conceptos, que a veces consideramos que son auténticamente sinónimos y los mezclamos, nos damos cuenta de que no. Y cuando uno va a la profundidad de esa obra y de esas palabras, cuando Vives tiene una obra que se llama De Concordia, no escribe una obra que se llama de paz, sobre la paz, sino sobre la concordia. Pues todo esto viene a lo que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay para Vives entre la paz y la concordia? Pues la diferencia que existe para un judío. La paz, cuando él habla de la paz, tiene en la mente la Shekinah. La paz es un regalo de Dios, es la presencia real de ese Dios que se hace presente, y eso tú no lo puedes conseguir. Eso es un regalo que el Altísimo te da cuando quiere. Tu función como ser humano es construir la concordia. Pero fijémonos en un personaje que propicia el amor como el turco, que establece toda una filosofía que es cristiana, pero construida con mimbres absolutamente judíos. Y todo eso, ¿para qué? Pues para llegar a Juan, a que Dios es amor. Y es lo que aquí estáis diciendo vosotros, ¿no? Entonces, pues si queréis, vayamos a por el amor, que es lo que está aquí saliendo, ¿no? Una y otra vez. Es decir, el amor como qué, el amor como el ejercicio de las obras de caridad, por decirlo así, el amor como auténtico convencimiento de que has sido llamado a una misión y que eso es lo que le da sentido a tu propia fe. Sin ese amor nada valdría, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? Ya que estamos, yendo ya por estos derroteros, hemos hablado para empezar de qué es la fe, qué es lo que sustancia cada una de las religiones. La fe más allá de los credos, porque yo pregunté por la fe, no por un credo. En segundo lugar, hemos detectado que hay una falta de comunicación y que no existe realmente una manera o un esfuerzo por colocar encima de la mesa lo esencial. Y de las diversas cosas que habéis dicho, una de ellas es el amor. Pues bien, ¿qué es el amor? ¿Cómo entendéis cada uno de vosotros en vuestra religión qué es el amor? Lo que estaba diciendo en el principio, ¿no? Es decir, el amor es ahora se emplea mucho la palabra empatía, como ponerse en el lugar del otro, saber qué está sintiendo. Cuando tú te estás dirigiendo a él, no tienes que ponerte en cómo él te está recibiendo. Entonces, de ahí surge el amor en el sentido de, no voy a hablar de sacrificio, pero sí de esfuerzo en que el que está al lado tuyo
el que está enfrente tuyo viva feliz, sea feliz, por intentar su felicidad. Casi todo esto en las diferentes, en el Tanaj, en los diferentes libros que forman el Tanaj, se encuentra recogido. Desde el extranjero, el pobre, la viuda, siempre ve en el que está sufriendo. Hace poco tuvimos en uno de los foros de los que estoy, Transcendence, que justamente une muchas de las religiones del Mediterráneo y fuera del Mediterráneo. Tenemos religiones hindús, budistas, etc. Vicente también ha participado y participa en el concepto de Transcendence. Hicimos un rezo por aquellos que ya, como ya no salen las primeras páginas, ya hemos olvidado, que son los fallecidos en Marruecos por el terremoto y en Libia por las inundaciones. Ahora vendrá otra cosa y la olvidaremos. Nosotros en la sinagoga tenemos un tablón que parta de cuando el terremoto de Tahití, primero lo tenemos más arriba para cuando hay ayuda, que no se olviden de que esas personas siguen estando necesitadas. Entonces, el ponerse en el lugar de esa gente, de la gente que sufre, pues es lo que para mí significa el amor, ¿no? Es fundamental. Y surge, además, no de la tranquilidad, surge del conflicto. De tranquilidad, pues bueno, sí, estamos bien, pero el amor surge cuando hay conflicto y te comprendo, ahí sale la chispa. Vicente, y para un musulmán el amor. Dentro del Islam existe un concepto, si yo no digo nada es que todo lo que hablo es castellano. Hay un concepto que seguramente habrán escuchado, que es el califa, que vendría a ser el jefe del Estado musulmán, y hay otra palabra que es el jalifa, con J, que es el que se conoce en la tradición musulmana como el vicario o representante de Dios. ¿Cómo llega a ser una persona de a pie, cualquiera, ese jalifa o ese representante? Haciendo un trabajo, sobre todo de purificación interior, porque por mucho que uno reciba agua limpia, si tú el recipiente en que lo llevas no está limpio, lo que vas a servir se va a contaminar. Entonces pasa siempre lo mismo. Si uno puede leer sobre papel lo más luminoso, lo más bonito, lo más correcto, lo más justo, pero si todo ese conocimiento, toda esa teoría, que sea revelada, filosófica, etc., si cuando yo voy a llevar a cabo esos valores, yo tengo que hacer míos esos valores, porque tengo que vivir con ellos. Entonces, de nada sirve que yo aprenda qué es el amor, la misericordia, el perdón, la indulgencia, etcétera, etcétera, si yo no soy recipiente de, y no he hecho un trabajo por hacer de esos atributos, de esas cualidades, algo mío. Porque al final, mis vicios, mis prejuicios, mis miedos van a contaminar todos esos valores, y cuando haya que dar, tenga que dar mi dinero para ayudar, tenga que recibir al viajero, tenga que dar una ayuda. ¿Y este qué me va a hacer? ¿Y este por qué viene aquí? ¿Y este por qué ha venido a mi país? Va a salir cualquier cosa de mi ego, que en árabe se llama el nafs, de mi alma, que va a contaminar. Entonces, por eso hay un principio en el Islam que es más importante deshacerse de vicios y adquirir virtudes, porque ya del hecho de deshacerme de cosas malas es algo bueno en sí mismo. Entonces, antes de amueblar con muebles de lujo un lugar y no está limpio, primero limpiarlo, adaptarlo, reformarlo y luego ya pondré, porque puedes tener los mejores muebles y tener por tu casa cucarachas en sociedad, entonces nadie quiere entrar en esa casa. Entonces, más vale una casa sencilla, humilde, que está limpia y que está luminosa con esos valores que todo el mundo reconoce y espera de otro. Y para los cristianos, A veces el amor parece que está gastado y desgastado, porque se hace uso y abuso de este término, ¿verdad? Y yo considero que el verdadero amor
que desde luego nos viene de Dios. Claro, si estamos aquí, somos hombres de fe y sabemos dónde está la fuente, ¿no? Pero el auténtico amor para ser vivido supongo que pasa por la historia personal de cada uno. Vicente también lo ha dicho, ¿no? Es decir, si no hay un encuentro personal con la trascendencia, si eso no me lleva al cambio de vida, partiendo de mi propia situación existencial, que no soy autosuficiente. Además, la pandemia esto nos ha demostrado claramente, ¿verdad? Que yo por mí no puedo todo. Si yo no parto de una reflexión personal, si no hago revisión de vida, si no aparto de mi camino que no me ayuda a ser mejor persona o mejor creyente, desde luego yo no hago una experiencia del todo de amor con quien que me brinda gratuitamente ese amor que es Dios. Y una vez que lo tengo, entonces mis acciones, mis actos, pues ya podrán contagiar a los demás. Vivimos continuamente en un mundo que estamos reivindicando justicia y amor a los demás. Aquí todos estamos siempre exigiendo responsabilidades a todos, sobre todo a los políticos, ¿verdad? Porque es más fácil pegarles, porque están ahí y tal, y entonces a veces también se usa y se abusa de ello. Pero es una faena de cada uno. Que el mundo sea mejor no depende tanto de las estructuras, sino de cada uno de nosotros. Y para que eso produzca fruto en nuestra vida y la vida de los demás, desde luego creo que pasa por un trabajo personal que es fundamental. Carlos, yo creo que el amor es sobre todo la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de actuar desde ahí, porque ponerse en el lugar de otro es relativamente fácil, pero una vez que te pones en el lugar de otro, tienes que ser capaz de actuar. El ejemplo en la parábola del buen samaritano es que un samaritano, es decir, uno de otra religión, que no era la religión judía, ve a uno que está en el camino tirado y que ha sido asaltado, entonces lo coge, lo envuelve, le da vino y lo envuelve, lo lleva a la pensión. Es decir, lo que hace el buen samaritano es amor en acción. Y yo creo que el amor es eso, sobre todo la capacidad de que una vez que te pones en el lugar de otro, eres capaz de actuar para que el otro, que está en una situación muy difícil, sea capaz de salir de ese lugar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. No quedarnos con que comprendemos al otro, estamos en el lugar del otro, sino qué voy a hacer yo para que ese otro que está en una situación muy diferente a la mía pueda mejorar en su vida. Entonces yo le amo en la medida en que yo contribuyo a que salga de ahí. Y esto, perdón, me hace saltar a una cosa que para mí es importante. No puede haber amor ni paz sin que haya conocimiento y justicia. Decía al principio que en el Mediterráneo tenemos, yo creo, un problema muy grande, que es que no nos conocemos, y como no nos conocemos, no hacemos acciones de justicia por los otros. Tenemos un Mediterráneo del norte que ha sido colonizador del sur del Mediterráneo. Es decir, tenemos a un Mediterráneo del sur, o un sur del Mediterráneo, que son países como Marruecos, que ha sido colonizada por España y por Francia, Argelia, que ha sido colonizada por Francia, Libia, que ha sido colonizada por Italia, Egipto, que ha sido colonizada por Gran Bretaña. Entonces, los países del sur que han sido víctimas de la colonización y la explotación, que están en situaciones muy diferentes a las nuestras, pues por fuerza tienen que saltar y buscar en el norte, cruzar el Mediterráneo, morirse desgraciadamente en el intento. Y yo creo que deberíamos pensar un poquito que para que haya paz y amor deberíamos también pensar que hay justicia y que el norte del Mediterráneo del norte sea capaz de ser solidario, especialmente solidario con el sur del Mediterráneo, con esos países que hasta hace 60 años eran colonias. Argelia, colonia de Francia hasta hace muy poco tiempo, y Marruecos de Francia y de España hasta después de la Guerra Civil. Entonces, yo creo que paz y amor sí, pero con justicia y conocimiento. Partiendo de la intervención que acaba de hacer Carlos y de la que hizo al principio Isaac, que fue la primera persona que sacó en este debate el concepto de justicia,
pero sacó Isaac un segundo concepto, el de misericordia, que van íntimamente unidos. Entendemos que la justicia es dar lo que mereces, ¿no? Y que la misericordia es incluso dar aquello que no mereces, pero es algo que se te da y Dios actúa de una manera o de la otra porque Él quiere y tampoco tenemos que estar indagando porque lo hace. Entonces, la pregunta es, este doble pilar, que es, digamos, un pilar de la existencia, pero que además es un pilar para construir esta concordia de la que estamos hablando, ¿cómo se entiende en vuestra religión? Es decir, esta relación entre la justicia, de la que acaba de hablar Carlos, y la misericordia, este par de conceptos. Bueno, pues ya se ha tomado como vicio, pues yo empiezo. Pero vamos, esa es la diferencia. Tenéis perfiles diferenciados. Justicia debes conocer para impartir justicia, o para ser justo debes conocer las causas, los porqués, las pruebas o las no pruebas. Pero para ser misericordioso no hace falta. Tú ves una persona que sufre y le ayudas. Tú no tienes bueno, ¿y por qué sufres? Pero toda esa sangre que te sale, ¿cómo te la has hecho? ¿Qué tal? No, tú tienes que ir rápidamente a acudir y ayudar. Digo, un ejemplo que entendamos todos. Esa misericordia se extiende a los pueblos que sufren. Por supuesto, no son todos, habrá alguno que se aproveche incluso, pero ese no tiene misericordia. Entonces, la diferencia es esa, la misericordia es un sentimiento humano. Un animal puede ayudar a otro porque está necesitado, pero el hombre, cuando tiene que ayudar a su vecino, no tiene que ver el por qué lo ayuda o qué se ha hecho para que se merezca esa ayuda, que sería la justicia. La tzedakah implica un conocimiento y es importante impartirlo, es importante conocer para evitar futuros sufrimientos. Ahora se ve a ver por qué la discoteca de Murcia río. No se tenía que haber hecho antes las cosas que obligaban a tener una seguridad, pues con esto igual. Es decir, el decidir ayudar a alguien sin saber quién es, no le hay que preguntar, bueno, ¿y usted de qué religión, de qué sexo, de dónde proviene, de qué país es? No, está necesitado, pues abro mi corazón. Esa es la diferencia. Yo tenía un profesor que decía, más vale un hombre bueno que una buena ley. ¿Por qué? Porque al final ese hombre, si interioriza esos valores y, como he dicho antes, los hace suyos, ya Marioreta sí, está perdiendo los la papeles. gravedad, es la gravedad. Al final, porque la justicia, como decía Isaac, se encuentra detrás ese leviatán, ese sine qua non de que detrás hay un órgano, que es la ley, que te obliga a, y que si no has de responder a. Sin embargo, la misericordia ya es un sentimiento, una cualidad trascendente, donde el creyente como persona se ve compelido ante una acción. No espera que haya un policía, alguien que le diga o te mueves o te multo. No, porque ya ha hecho de sí ese sentimiento, porque lo ha vivido en su experiencia con el Altísimo. Entonces ya es algo suyo, lo vive. No entra ya ni la acción de meditar, de reflexionar, es algo intuitivo que sucede de ayudar al prójimo, como decía Isaac, sea blanco, sea negro, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. En ese sentido, dentro de lo que es la tradición islámica, se hace mucho hincapié en tanto la parte ética, que tiene su parte racional, pero también la parte trascendente, la ética, que es realmente la que da base a esa ética racional, si no entendería un poco validez. Como por ejemplo dice el profeta del Islam, no es un auténtico creyente quien se va a dormir con la barriga llena y sabe que su vecino se está pasando hambre.
sea, tan básico como eso. Es decir, por mucho que tú prediques, por mucho que se te llene la boca, decir yo soy creyente, soy tal, si tú no lo demuestras con tus actos, pues eso no va a cambiar. Y hay otro dicho de profeta que dice, si alguien ve algo reprobable, alguien que necesita alguna acción, que intente cambiarlo actuando. Que no, si no puede, que intente hacer algo de palabra, que diga algo, que oye, esto no está bien, ayudar a esta persona. Y si no puede, que lo cambie con su corazón. Y dice, volvemos al concepto que hemos hablado al principio, y cambiándolo con el corazón es lo más débil de la fe. Entonces los sabios musulmanes dicen, ¿por qué es lo más débil de la fe? Aun siendo fe. Porque el hecho de que uno lo sienta es bueno, ¿vale? Sientes que ese no da a atender a una necesidad, etc., es algo malo, no hay nadie que la atienda. Pero si tú no actúas y solo queda aquí, no cambia nada en la realidad. Ni la gente sabe que sientes o no sientes. Es solo Dios, ¿vale? Dios valora tu sentimiento, pero a la hora de la verdad eso va a seguir igual, ¿no? Como la libertad sanitaria. Entonces, no hay fe si no viene respaldada por la acción. No sirve. ¿Y para los cristianos? Yo estoy convencidísimo que Dios, cuando dejemos este mundo, no nos va a pedir la tarjeta de filiación del Islam, del judaísmo, del cristianismo, ¿verdad? La experiencia de este Dios que viene a nuestro encuentro es, para la historia personal de cada uno, ya una experiencia de misericordia, ¿no? Partiendo, como decía antes, de la historia personal de cada uno, todos nosotros sabemos de lo que estamos hechos, nos conocemos bien, tenemos nuestros defectos, nuestros pecados, y Dios usa con nosotros gran misericordia. El Señor muchas veces está grande con nosotros y por eso debemos estar alegres, dice la Escritura. Entonces, esa experiencia de misericordia que debemos tener, y desde luego pues el tema de la justicia, que debe ser un concepto a purificar, ¿verdad? La justicia de Dios no siempre coincide con el concepto que nosotros tenemos de justicia, la justicia de los hombres, ¿no? O sea, la justicia de Dios es mucho más, porque lo que da forma a la justicia de Dios es precisamente el amor, que es lo que Dios es, ¿no? Pues en ese sentido, el acto de misericordia que podamos tener unos con otros va precisamente de esa experiencia personal de que, sabiendo cuánto Dios a nosotros nos ha perdonado, nos perdona y nos ama, que no queda otra de pagar amor con amor, porque amor con amor se paga, ¿verdad? Entonces, supongo que en esa línea, los creyentes debemos estar atentos, ¿no? Y desde luego no nos preocupamos tanto. Pero hay una cosa que también soy párroco y a veces en Cáritas, ¿no? Se llegan los casos nuevos que hay que analizar y siempre hay quien diga, hay que hacer el papeleo. Claro, yo nunca he entendido una calidad burocrática. Yo no trabajo con papeles. Y lo que quiero es que la persona se siente delante de nosotros, abre su corazón, aunque nos esté engañando, da igual. Pero tú tienes que usar la misericordia para con ella. Más vale equivocarse. Exactamente. Y luego también le puedes advertir, sé sincero, así te podría ayudar, ¿no? Y en esa línea, pues, de interesarse por el otro. Y eso es lo fundamental, estar pendientes unos de otros, de ver cuáles son sus reales necesidades, contribuyendo a que mejore su situación. En una emigración podemos estar aquí hablando largo y tendido, ¿verdad? No es el invasor, no es el que llega para quitarnos nada, todo eso había que eliminar de nuestros discursos, de nuestros análisis, e ir al fondo de la cuestión. En otros tiempos, yo soy portugués, nos hemos marchado nosotros para ir a otros sitios, ¿verdad? Y ahora vienen otros. La acogida, la ayuda, el conocer y ponerse en la piel del otro, su situación, sus problemas, sus dificultades, el promover la situación personal de cada uno, eso, vamos, es impagable, ¿no? Cuando vemos que gracias a la poca o mucha ayuda que se puede prestar a otra persona y vemos cómo ella se siente promovida, que no es humillada en su situación de carencia o necesidad, es lo más grande que puede. Y ahí es donde está la verdadera misericordia que Dios espera de nosotros. Es por lo menos la lectura cristiana que hacemos del fenómeno. Yo creo que la palabra misericordia, mismo, cordia, cordis, corazón, tener un mismo corazón, ponerse en el lugar del otro, ser uno con el otro, es lo que nos mueve a las acciones solidarias. Y yo creo que la misericordia es fundamental para que el mundo sea un mundo
con paz y para que este Mediterráneo que había en verdad tenga paz. Podemos en el lugar de esos otros, el mismo corazón, con esos otros que frecuentemente son los más necesitados, los que, bueno, por ejemplo, se ha visto recientemente tanto con las inundaciones en Libia como con el temblor en Marruecos, que eran lugares que están muy necesitados, están poco desarrollados, y yo creo que una política de misericordia sería ayudar a esos otros países del sur del Mediterráneo a desarrollarse para que no tengan necesidad de cruzar el Mediterráneo y venir a buscar un mundo mejor. Misericordia y justicia, porque también nosotros nos hemos aprovechado como colonizadores de dejar a lo mejor países en estados pues, verdaderamente paupérrimos. Y bueno, no voy a decir la India o Argelia o Egipto, pero sí que hemos cogido cosas y no las queremos devolver. Misericordia, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios. Hemos oído muchísimas ideas, ha sido como una especie de brainstorming, ¿no? De lluvia de ideas, pero que para empezar creo que está muy bien. Y ojalá pudiéramos tener encuentros como este más a menudo y sobre todo incluso fuera de lo que sería un contexto estrictamente religioso, sino un contexto académico, no un contexto absolutamente civil como es este. Hay dos ideas importantísimas que se han puesto, bueno, decir sobre la mesa es metafórico, pero bien, es algo verdaderamente importante. Lo primero, lo ha puesto de relieve Vicente cuando ha dicho la palabra del profeta sobre la ley. Volvemos de nuevo a nuestro gran cristiano con antecedentes judíos Vives decía que una sociedad auténticamente con los cimientos bien situados para conseguir la prosperidad debía de ser una sociedad con muy poquitas leyes, pero muy buenas. No esa especie de afán por legislar hasta lo más mínimo. Pocas leyes, pero buenas. ¿Y por qué? Pues porque eso implica que hay una ciudadanía consciente de qué, consciente de su posición dentro de esa sociedad, que nos encontramos con una ciudadanía consciente de que es una tesela necesaria para que el mosaico de la colectividad esté íntegro. Nada más que falta una, ya ese mosaico no estaría íntegro. Y esto pues también nos llevaría a reflexiones sobre la idea de que para que cambie el mundo probablemente tendremos que empezar cambiando cada uno de nosotros. De forma, es una idea también muy judía, ¿no? Que se hizo presente en todo el primer renacimiento, ¿no? Cuando la idea de esa equiparación entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Tikkun Olam. Sí, efectivamente. Arreglar el mundo, repararlo. Eso es. El Castro, en fin, es una cosa un poco soberbia, ¿no? Pero es para lo que creemos que estamos aquí. Efectivamente. Para el Tikkun Olam, para arreglar las cosas que están estropeadas. Eso es. Pues, dicho esto, me gustaría dar la palabra para que todo no sea simplemente que es lo importante, el debate de estas cuatro autoridades religiosas que han tenido la gentileza de acompañarnos. Entonces ahora abrimos un turno, aquí está Alberto con un micrófono, para que